Ya, tenemos esta derivada. Esta f de x significa derivada parcial de la función respecto de x. Cuando uno hace derivadas parciales, eh, la variable es esta de acá que estamos derivando. Esta de acá. Esta es la variable y todo lo demás es la constante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo voy a acercar un poquito más. Tenemos logaritmo natural. Antes de aquí, podemos simplificar la expresión. Podemos simplificarla de la siguiente forma. Cuando teníamos un logaritmo en base así, hay una propiedad, ¿no ve? Que nos decía que este exponente puede bajar. Entonces nos va a quedar de esta forma. Y logaritmo natural de el número de Euler es igual a 1. ¿Ya? Así que no pasa nada. Entonces, aquí, utilizando esa misma propiedad, nos va a quedar lo siguiente. X al cuadrado menos y al cuadrado por logaritmo natural de E más. Aquí va a pasar lo mismo. Va a quedar XY logaritmo natural de Y X. ¿Qué más podemos aplicar acá? ¿Se acuerdan de la propiedad que teníamos logaritmo natural de la división de dos números? Esto nos quedaba logaritmo natural del primero menos logaritmo natural del segundo. Entonces aquí seguimos simplificando. Esto de acá es igual a 1. Entonces aquí nos queda x al cuadrado menos y al cuadrado más xy porque esto de acá es lo que vamos a simplificar en esta forma de acá. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Logaritmo natural del numerador de y menos logaritmo natural de x. Y listo. Ya tendremos una expresión más sencilla, por así decirlo. O sea, aquí podemos aplicar propiedad distributiva. Tenemos x al cuadrado menos y al cuadrado más xy por logaritmo natural de y menos xy por logaritmo natural de x. Ya está mucho más fácil. ¿Qué nos dice aquí? Necesitamos derivar la función respecto de x. Entonces derivemos esa función respecto de x. Primero siempre hay en las derivadas, luego las constantes. Derivar de la función respecto de x. ¿Esto a qué va a ser igual? Derivada de una función elevada a un de la variable elevada a un exponente. La variable se baja y se le resta 2 al exponente, se le resta 1 al exponente, entonces nos quedaría así. Como esto es constante, porque estamos derivando y, todo lo demás es x, perdón, todo lo demás es constante, entonces la derivada de una constante es 0. Imagínense que las otras variables son como numeritos, ya, imagínenselo así. Más, ¿qué tenemos acá? Derivada de una variable por una constante. Todo esto acá es la constante. Entonces, la derivada de eso va a ser, es como si tuviéramos así. Derivada de ax es únicamente la constante. Entonces, vamos a tener la constante. Logaritmo natural de y. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos función por función. Tenemos x por x, digamos. Tenemos dos funciones. Entonces, la derivada de dos funciones, ¿se acuerdan, no? Aquí tenemos la constante. Entonces es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Este apóstrofe es derivación. Significa que yo necesito derivar esa función. Entonces acá, ¿qué nos va a quedar? 2x más y, logaritmo natural de y, menos, aquí ¿qué tenemos? Derivada de x es únicamente el logaritmo natural de x, entonces va a ser porque derivada de x es 1, entonces nos queda y logaritmo natural de x. Estoy multiplicando por si acaso esto con esto y esto con la propiedad distributiva. Menos por más, menos y, derivada del logaritmo natural de x es esto, es 1 sobre x.
por si acaso, la derivada de un logaritmo natural es en el numerador se deriva lo que está dentro del logaritmo y en el denominador no. Deriva de x es 1, x por sale así. Esto se simplifica y me queda lo siguiente. Me queda 2x más y logaritmo natural de y. Ya veo casi que se está grabando. Y sí, estamos grabando. Menos y logaritmo natural de x menos y. Listo. Esta es la derivada de la función. Así. O también si lo quieren colocar en forma de fracciones. Parcial, digo, derivadas parciales. Listo. Ahora haremos lo mismo, pero derivemos esta función respecto de y. F de y. Deriva de la función respecto de y. Esta es la función principal. Lo voy a enmarcar con moradito. Aquí está. Esta es la función principal. Esta es la función f de x, y, que está en función de dos variables. Entonces, derivada de x al cuadrado, como es una constante de 0, derivada de y al cuadrado es únicamente el signo se lo copia, bajamos el exponente y a la exponente le restamos 1. Más, ¿qué tenemos acá? Tenemos función por función, entonces la constante se copia y aquí ya, no, ya sabemos que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, no pasa nada, es lo mismo porque es suma, digamos. Más el primero derivado por el segundo sin derivar. El segundo sin derivar. Aquí. Listo. ¿Qué más tenemos en la función? ¿Qué más tenemos en la función? Tenemos también, ¿no? Acá el x por el y por lo logaritmo natural de x. Pasa lo mismo que hace rato. X es como una constante y y es la variable. Entonces nos va a quedar menos derivada de y es igual a 1. Entonces nos va a quedar x logaritmo natural de x. Listo. Entonces sigamos acá. ¿Qué nos va a quedar? Menos 2y más. Aquí nos va a quedar lo siguiente. Más por más y por 1 sobre y. Más x derivada de y es 1, entonces únicamente logaritmo natural de y menos x logaritmo natural de x. Correcto, aquí podemos simplificar esto más y finalmente nos va a quedar se recorrió esto, ¿no? Ya, no importa. Lo que nos interesa es este resultado de acá. Entonces aquí nos queda menos 2y más x logaritmo natural de y menos x logaritmo natural de x. Listo. Esta es f de y o también derivada parcial de la función respecto de y. Entonces ya tenemos los dos más importantes. Sería este y este de acá. Reemplacemos en la ecuación de acá. Nos dice x por la derivada parcial de la función respecto de x. Aquí tenemos x más y por f de y es igual a 2 veces la función. Listo. De acá reemplazamos, bueno, tenemos acá x por la función respecto de x la voy a hacer con rojo, la otra la voy a hacer con otro color. Aquí tenemos 2x más y logaritmo natural de y menos logaritmo natural de x
y menos y. Tenemos más y, la función respecto a y le voy a decir con morado. Entonces aquí acá menos 2y más x logaritmo natural de y menos x logaritmo natural de x. Igual, esto es igual a 2 veces la función. Entonces la función, ¿dónde está? La tenemos acá despejada. Aquí está despejada. Entonces únicamente la voy a copiar porque ya la tenemos despejada. Entonces esto va a ser 2 veces esta función. Yo de entrada ya sé que esto no va a cumplir, pero hay que hacerlo, pues. Aquí tenemos 2x al cuadrado más xy por logaritmo natural de y menos xy por logaritmo natural de x menos xy. Ahora hagamos la parte de la otra derivada. Menos 2y por y nos va a quedar menos 2y al cuadrado y por x, xy más xy logaritmo natural de y menos xy logaritmo natural de x. Veamos las que se pueden, lo que se pueden simplificar. Tenemos acá, o los que se pueden, los que son semejantes, digamos. Tenemos acá este xy logaritmo natural de y, xy logaritmo natural de y, estos son semejantes. También son semejantes estos de acá. Entonces, simplifiquemos. Nos queda 2x al cuadrado más 2 veces xy logaritmo natural de y. Aquí que tenemos menos xy logaritmo natural de x menos xy logaritmo natural de x. Entonces, aquí me olvidé un y aquí. Ya. Entonces tenemos menos 2 veces xy logaritmo natural de x. ¿Qué más tenemos? Términos semejantes. Aquí tenemos xy negativo y xy positivo, por lo tanto se simplifican. Entonces la expresión de la izquierda nos quedó de esta forma. La expresión de la derecha, ¿cómo nos va a quedar? Para eso revisamos la función que tenemos acá. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. 2x al cuadrado menos 2y al cuadrado más 2xy por logaritmo natural de y menos 2xy por logaritmo natural de x. Entonces aquí, ya con todos los resultados, verificamos si cumple o no cumple, digamos. Aquí me olvidé anotar este de acá, el menos 2y al cuadrado. Entonces nos queda 2x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Entonces verificamos si cada uno tiene su relación, digamos. Entonces, primero los xy. Observamos que 2x al cuadrado es igual a 2x al cuadrado. Menos 2y al cuadrado es igual a menos 2y al cuadrado. Aquí 2xy logaritmo natural de y, 2xy logaritmo natural de y. Y por último, menos 2xy logaritmo natural de x. Entonces, aquí le colocan que verifica. Listo. Sigamos con otro ejercicio. Hagamos uno más complicadito. A ver, podemos hacer
ser implícita. Vamos a hacer estas que son esta de acá y ya en clase hacemos las otras. Como esta de acá. Esta función de acá. Ya. Entonces acá no tenemos más, no podemos simplificar. Esta expresión sí no se puede simplificar. Entonces directamente empecemos a derivar. Como es una función explícita, quiere decir que la variable que vamos a derivar está en uno de los dos miembros, en este caso u. Si u estuviera por aquí, entonces ya sería de manera implícita. Entonces derivemos. Derivada de u respecto de x. La derivada de un logaritmo es la siguiente. En el numerador se anota el numerador derivado, x al cubo más y al cubo más z al cubo menos 3xyz. Esto derivado. Este apóstrofe significa derivado y en el denominador se copia, ¿no? X al cubo más y al cubo más z al cubo menos 3xyz. Igual. Estamos derivando x. Entonces x es la constante. Lo digo la variable, lo demás es constante. Entonces aquí ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 3x al cuadrado. El exponente baja y se le resta un 1 al exponente. Esto es constante, 0, 0. Y aquí tenemos función por constante, entonces va a ser menos 3. Derivada de x es 1, y, z. De acá vamos a tener lo siguiente. A tener que esto es x al cubo más y al cubo más z al cubo 3xyz. Listo. Tenemos eso. Siguiente. Derivada de u respecto de y. Entonces, lo mismo. Aquí la derivada va a ser igual. De la misma forma. Entonces, en el numerador va a ir x al cubo más y al cubo más z al cubo menos 3xyz. Derivado en el denominador x al cubo más y al cubo más z al cubo menos 3xyz. Entonces derivemos el numerador. Como estamos derivando y, lo demás es constante. Con x va a ser constante, va a ser 0. Entonces únicamente nos quedaría de esta forma. Menos z igual va a ser 0. Entonces nos va a quedar únicamente 3 derivada de como x y z aquí son constantes, únicamente estamos derivando y. Derivada de y es 1. Entonces nos va a quedar 3xz. Aquí nos queda el mismo denominador. Listo. Entonces, sigamos derivando. Aquí van a observar que nos va a salir algo similar para la otra derivada, digamos, por eso lo voy a copiar. Aquí tenemos derivada de u respecto de z. Entonces aquí lo único que va a cambiar va a ser el numerador. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 3z al cuadrado menos 3xy. Listo. Ahora lo interesante de este ejercicio es la simplificación. Aquí sí ya está complicado, digamos, ya no es tan sencillo como hace rato. Entonces copiemos las derivadas. Dice copie la derivada de la función respecto de x. Copiela acá. De la función respecto de x. Aquí la tenemos. Dice más la derivada de la función respecto de y.
y más la de la función respecto de z, dice, ¿no? La copiamos acá, más, y esto tiene que ser igual a 3, aquí más y más z, se ve medio complicado, ¿no? Llegar a esa solución, que no es tanto, digamos, es únicamente que sepamos manejar el tema de simplificaciones. Primero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como tenemos una fracciones homogéneas, entonces lo que vamos a hacer a priori es sumar todas las fracciones. Como son homogéneas quiere decir que el denominador es igual para todos, entonces los numeradores se van a sumar. Esto se va a sumar con esto y con esto. Numeradores son los que se van a sumar. Entonces aquí, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 3x al cuadrado menos 3yz más 3y al cuadrado menos 3xz más 3z al cuadrado menos 3xy. De eliminar lo que nos va a quedar x al cubo más y al cubo más z al cubo menos 3xyz. A ver entonces qué podemos hacer acá. O sea, aquí no es 3 más y más z. Aquí tenemos que ver qué cosas tenemos en común. Aquí podemos observar que, que el número 3 se repite en todo esto de acá, ¿correcto? Se repite en todo esto de acá. Entonces empecemos por ahí, factoricemos el número 3. Factorizando el número 3 que tenemos, lo voy a ordenar x, y, z así. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y tenemos menos yz menos xz y menos 3xy. Da igual a 3. X más y más z. Denominador que tenemos. Mm, Sin el denominador factorizamos x. ¿Qué nos va a quedar? X al cuadrado más yz. No vamos a llegar a nada, digamos. ¿Qué podríamos hacer? Debería haber alguna propiedad. Lo voy a buscar la propiedad y enseguida lo voy a continuar. Ya, ya pillé la formulita. Nos dice lo siguiente. Se lo voy a pasar, igual luego no pasa nada. Nos dice lo siguiente, que si yo tengo a al cubo más b al cubo más c al cubo menos 3abc, esto va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a abc, a más b más c, y eso va a ser multiplicado por la sumatoria de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, que más menos AB menos AB menos AC y menos BC. Listo. Entonces reemplazamos. Entonces tenemos acá lo mismo, ¿no? Este como si fuera ABC menos 3ABC. Entonces aquí, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar X más Y más Z o A más B más C por el primero al cuadrado, la sumatoria de los 3 al cuadrado. Y esto menos AB XY. Menos AC XZ.
y menos BC, YZ. Listo. Ya está más digerible, digamos. Podemos aquí observar que este denominador es igual a este numerador. Verifiquemos. Tenemos x, y, z al cuadrado, x, y, z al cuadrado, menos yz, aquí está, xz, y aquí no es 3, esto es xy nomás, porque ya lo factoricé el 3. Entonces se simplifica esto con esto de acá, y la igualdad sí se me cumple, porque en el primer miembro me quedó, enseguida lo notamos, en el primer miembro me quedó 3x más y más z va a ser igual a 3x más y más z. Entonces aquí le colocan que cumple. Entonces veamos, a ver, veamos otro ejercicio. Entonces veamos otro ejercicio. Ya, entonces sigamos. Hagamos ahora las funciones que son implícitas. Implícita, ¿qué quiere decir? Que por ejemplo hace rato no ve que teníamos una función de la siguiente forma. Teníamos una función f de xy, o esto es igual a z, y esto es igual a, y imaginémonos x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa en las funciones implícitas? Aquí mi función principal es la z, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en las implícitas? En las implícitas lo que pasa es que todo está mezclado, por así decirlo. Entonces tendríamos z raíz de x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a arco tangente de z elevado a elevado a por x por el seno de xy. Entonces aquí ya no tenemos la función o la variable principal, que sería z, despejada, digamos. Entonces aquí ya tendríamos una función implícita que no está despejada a simple vista. La forma de resolución de estas derivadas parciales implícitas es la siguiente. Entonces, lo primero que se debe hacer, aquí le voy a colocar paso número 1. Lo primero es despejar así. Aquí vamos a tener la función en función de x, y, z, n variables igual a 0. O sea, tenemos que igualarla a 0. Ese es el paso número 1. El paso número 2 es utilizar la fórmula. Utilizar la fórmula. ¿Cuáles son estas fórmulas? La más sencilla, y para que no se compliquen, porque si utilizan otras se van a complicar demasiado y no se van a complicar mucho, digamos. Entonces, va a ser así. Si z es la función principal, entonces de acá nos va a quedar lo siguiente. Derivada de z respecto de x va a ser igual a qué cosa. Menos, este menos nunca se lo olviden, igual. Aquí vamos a tener dos cosas. Aquí se deriva respecto de la función, entonces derivada de la función respecto de esta variable de acá. Esta variable siempre es ahí. Y aquí se deriva derivada de z, de la función, respecto a z. Aquí me equivoqué. Aquí es respecto de x. Así, esa sería la forma. Así que yo me voy a derivar de z respecto de x, de una función. Entonces derivamos. ¿Cuál sería la siguiente? Si queremos la derivada de z respecto de y, por ejemplo, nos deja menos. Aquí en el numerador, ¿qué nos va a quedar?
nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar derivada de la función respecto ¿de quién? Respecto de y, ¿no? Tengo que derivar de la función respecto de z. Puede ser que se despeja la función a cero. Y aquí la última, derivada de z respecto de, no es respecto de z, pero entonces, las únicas derivadas serían esas. Si es que esto sería si la función es x, y, z. Obviamente si hay más, aquí puede haber derivadas de z respecto de n, digamos. Entonces va a ser derivada de la función respecto de n sobre derivada de la función respecto de z. Algo que tienen que tener claro, un dato interesante, es que los denominadores siempre son iguales. Siempre que deriven respecto de en implícita, estos siempre van a ser iguales. O sea, lo pueden copiar nomás, no pasa nada. Entonces, resolvamos un problema que aplique esto de acá y ya lo demás lo vamos a ver en clase. ¿Ya? Entonces, eh, derivemos. Aquí tengo un ejercicio. A ver, ya hicimos esta. Aquí, este ejercicio está más complicado, digamos. No está tan sencillo. Aquí claramente dice que es una función implícita. Bueno, ya lo pueden ver que sí es una función implícita. ¿Por qué es una función implícita? Porque no está despejada z. Entonces aquí me dice demuestre. ¿Demuestre qué cosa? Demuestre que cumple esta ecuación, digamos. Demuestre que cumple esta ecuación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Derivada parcial respecto de z, ¿no? Es implícita porque aquí no está despejada z. Si estuviera despejada sería explícita directamente. Entonces, aquí en esta ecuación de acá despejemos z, igualemos la función a cero. Entonces aquí voy a poner el paso número 1. Nos va a quedar z menos raíz cuadrada de x al cuadrado menos y al cuadrado. Ya. Nos va a quedar x al cuadrado menos y al cuadrado raíz cuadrada por la tangente de z entre raíz de x al cuadrado menos y al cuadrado. Listo, esto igualado a 0. Aquí tenemos una función x y z de esta forma de acá. Listo, entonces yo ya les había explicado cuáles son las derivadas de esto de acá. Entonces, ahora el paso número 2 es utilizar la fórmula. La derivada de z respecto de x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos esta, por si acaso, todo esto de acá es mi función. Es la función. Entonces, menos derivada de la función respecto de x entre derivada de la función respecto de z. Aquí derivada de la función respecto de x. X es la variable y todo lo demás es constante. Z va a ser 0. Aquí no va a ser 0 porque aquí sí tenemos variable. Entonces, la derivada de una raíz, como les pasé en la tabla, ¿a qué nos dice que es igual? Es igual en el denominador 2 raíz de lo que estaba dentro de esa raíz. Y en el numerador se anota la derivada de lo que estaba dentro de la raíz. De x al cuadrado menos y al cuadrado. Como y es constante, únicamente aquí la derivada va a ser 2x. No, pero aquí tenemos función por función. Aquí me he olvidado. No es tan sencillo esta derivada. Me olvidé que teníamos también la tangente, que está multiplicando la tangente. Entonces esa derivada va a ser de la siguiente forma. Función por función. Entonces va a ser menos el primero derivado. El primero sin derivar
por el segundo derivado, tangente de x al cuadrado menos y al cuadrado. Esto derivado. Más, como aquí el menos está afectando a los dos, entonces también va a afectar a los dos. Tenemos así menos, y aquí tenemos una expresión más otra expresión, entonces esto signo va a afectar a los dos, ¿ya? Es por eso que le estoy colocando los dos negativos, por este signo de acá, ¿ya? Menos el primero derivado por el segundo sin derivado. La tangente de z raíz cuadrada. Este de acá es un ejercicio típico del ingeniero Valdemar, es muy similar. Ahora hagamos la derivada de la función respecto de z. Aquí abajo, por lo menos vayamos planteándola. Derivada de z es 1. Esto de acá es como si fuera una constante. Entonces es constante por la función de z. Entonces nos va a quedar menos derivada de x menos y al cuadrado. ¿Por qué cosa? Derivada de una tangente. Para eso sí o sí tienen que recurrir a su tabla. En este caso, derivada de una tangente es igual a secante al cuadrado de lo que está dentro. Secante al cuadrado de todo lo que está dentro de esa tangente. Sería z raíz de x al cuadrado menos y al cuadrado. Por derivada de todo eso que estaba eh, dentro de la tangente, digamos. Entonces, derivemos lo que está dentro de la tangente. Entonces, va a ser, lo voy a colocar en paréntesis porque todavía no lo vamos a derivar. Sería esto de acá, pero esto derivado. Entonces, seguimos. Es mejor hacerlo las derivadas así cuando son muy largas. Yo siempre las hago de esta forma. Porque me ahorra mucho trabajo, digamos. Y aparte, no me chipo. Porque si yo lo uno todo, se lo doy todo unido, se van a chipar. Y ahí sí hay lío, digamos. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué vamos a tener? Aquí vamos a tener, derivemos la tangente. Estamos derivando respecto de x, recuerden arriba. Ya, menos x al cuadrado, menos y al cuadrado, por deriva de la tangente, ya sabemos que es secante al cuadrado. Copiamos todo esto de acá. Y esto por derivada de todo lo que está dentro respecto de x. Derivado. Menos. Aquí me olvidé colocar que este tiene que ser derivado. Entonces, derivada de una raíz, ya la habíamos hecho hace rato cuando me equivoqué. Entonces va a ser 2 veces todo lo que está dentro de la raíz. Cuando esta derivada de la raíz es cuando únicamente está en el denominador. Derivada de todo lo de adentro respecto de x. X es la única función, entonces, y el cuadrado de la constante nos va a quedar 2x. Por la tangente de z, ¿no? Obviamente esto acá usted lo tiene que hacer mucho más bonito porque es práctico, digamos. Ya, ¿qué más tenemos en el denominador? Tenemos 1 menos raíz cuadrada de x al cuadrado menos y al cuadrado por secante al cuadrado de z raíz de x al cuadrado menos y al cuadrado. Esto por, como la z está en el numerador, entonces su derivada va a ser 1 sobre raíz de x al cuadrado menos y al cuadrado. Aquí pueden observar que como esto está junto, pues esto está multiplicándose, entonces esto con esto se simplifica. Y me queda 1 menos secante de algo, digamos. ¿Ya? Entonces, sigamos haciendo. Porque nos quedó la expresión en el numerador.
Voy a hacerlo más abajo porque ya en el numerador sí nos hace un poquito más grande. Entonces todo lo que tenemos hasta acá lo copiamos, porque es lo mismo, es repetitivo. Que únicamente que tenemos que derivar, este exponente, este z no. Tenemos que derivar lo siguiente. Cuando la raíz está en el denominador, creo que en su tabla también está. Y si no lo está, lo hacemos, digamos, no hay lío. Entonces, ¿cómo va a quedar esta derivada? Creo que está. No está, pero aquí hay una forma un poco peculiar de hacerlo. Si no está la derivada, ¿qué es lo que se hace? Esto de acá se lo expresa de otra forma. Tenemos así, x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, esto podemos expresarla como x al cuadrado menos y al cuadrado. Esto elevado a la menos 1. Negativo porque está en el denominador. Entonces, derivada de esto de acá, que es igual, este exponente va a bajar, ¿no? Va a ser negativo 1/2 aquí, menos 1/2 por qué cosa. A este exponente se le suma 1. Entonces va a quedar x al cuadrado menos y al cuadrado elevado a menos 1/2 más 1, 1/2. Por derivada de todo lo de adentro, estamos derivando aquí respecto de x. Entonces nos va a quedar únicamente 2x. Listo, ya tenemos esta derivada. Aquí podemos simplificar lo que se puede simplificar. Este 2 con este 2. Nos va a quedar menos x raíz de x al cuadrado menos y al cuadrado por tangente de z de x al cuadrado menos y al cuadrado. Otra cosita acá que podemos, una propiedad trigonométrica, no sé si se acuerdan, 1 menos secante al cuadrado, que era igual, creo que es tangente al cuadrado. Ahorita lo verifico y se lo confirmo. A ver, vamos a ver, aquí tengo así para simplificarlo aún más la expresión, digamos. Y sí, un secante al cuadrado menos 1 es igual a tangente. Entonces aquí nos va a quedar menos tangente de z entre raíz de x al cuadrado menos y al cuadrado. Listo. Tenemos lo siguiente. 1 menos secante de alfa es igual a tangente. Secante al cuadrado es igual a tangente al cuadrado de alfa, digamos. ¿Ya? Es así. Aquí es secante menos 1. Me equivoqué. Al cuadrado de alfa menos 1. Entonces aquí tenemos al revés, ¿no? Entonces factoricemos el negativo y nos queda. Aquí si factorizo yo el negativo me va a quedar secante al cuadrado de menos 1 de menos 1. Y eso va a ser igual a esto de acá y eso va a ser igual a menos tangente al cuadrado de alfa. Por eso coloqué esto de acá. Aquí tangente al cuadrado. Me estaba olvidando. Ya. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Mm, Esto que está acá, vayamos simplificándolo. Aunque estoy viendo que podemos simplificar aún más esto acá. Pero primero hagamos lo que les comenté. Menos. Van a ver que la otra derivada es la misma, es repetitiva, es esta de acá. Aquí tenemos, ordenémoslo. X al cuadrado. Lo importante en este tipo de ejercicio es el orden. Este negativo
con este negativo se va a hacer positivo, ¿no? Que queda por un medio. X al cuadrado elevado a un medio va a ser igual a la raíz de x al cuadrado menos y al cuadrado por 2x. Este 2 con este 2 se simplifica y únicamente me va a quedar x, zx, menos x raíz de x al cuadrado menos y al cuadrado por tangente de z x al cuadrado menos y al cuadrado. Listo. Ya. Entonces, miren, aquí simplificémoslo. Tenemos menos el cuadrado de z raíz de x al cuadrado menos y al cuadrado. Siempre es bueno, siempre les aconsejo que dejen la derivada simplificada para este tipo de ejercicio. Porque después hacer eso ya es complicado. Joder. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos quedó? Nos quedó xz y esto es lo mismo. Entonces al cuadrado se van a simplificar, ¿no? Su, su raíz. Tenemos xz. Estoy viendo aquí que podemos simplificar. Tangente. Aquí tangente. Aquí, ¿qué tenemos? X al cuadrado por x al cuadrado menos y al cuadrado. Esto por secante al cuadrado de z raíz de x al cuadrado menos y al cuadrado. Menos x raíz de x al cuadrado menos y al cuadrado. Ya. Espérenme un momentito.